Jesús. Bendiciones, familia. Que la paz del Señor sea con cada uno. Hoy en nuestro tercer día de devocional, tercer día de ayuno, tercer día en la cual seguimos creciendo como familia y seguimos avanzando para poder servir en el reino de Dios. Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Hoy lo hicimos un poquito más tarde, así que comparte. Hoy vamos a hacer esto porque iniciamos un poquito más tarde. ¿Por qué razón? Por la razón de que sé que algunos están en su día libre, querían descansar y poder iniciar la mañana como se debe, como Dios manda. Estamos felices de todo lo que Dios está haciendo. Hoy estaremos también en el servicio de unción de Osana en el Rommel Fernández. Así que todos los que de alguna manera desean ir, nos pueden escribir ahora al privado. Y Dios va a hacer cosas tremendas. Dios va a hacer cosas maravillosas en la vida de quien. Así que comparte con tu familia, comparte allí con tus hijos, comparte con tus seres queridos esto que Dios está a punto de hablar. Pero sobre todo, vamos a estar hoy en el Rommel Fernández. Vamos a estar en el servicio de unción. Vamos a tener la oportunidad, vamos a bajarla aquí, vamos a tener la oportunidad de poder ungir. Vamos a tener la oportunidad de poder estar allí trabajando de la mano con muchos pastores a nivel nacional, porque yo creo mucho en la unidad. Yo siempre predico la unidad. Yo respiro unidad. Yo predico la unidad. Yo aporto en la unidad. Y ustedes van a ver a su pastor siempre, para los que son parte de Aviva. Sé que hay algunos que a veces no son, pero se conectan y están en el ayuno, y gloria a Dios. Pero más que todo para los de la iglesia como tal, de Aviva Vive Feliz, ustedes siempre van a ver a su pastor apoyando todo lo que tenga que ver con la unidad. Y más cuando es una unción tremenda. Yo no sé si ustedes saben un poquito ya voy a entrar en materia cuando ya las personas se conecten un poquito más. Cuando yo recibo el don de lenguas, yo lo recibo en un servicio de unción. Yo no sé cuántos se sabían esa historia. No sé si quieren que se las cuenten. Yo fui y 3 días antes yo hablé con un amigo, y mi amigo me habló del don de lenguas, de que bueno, que eso no existía, Y bueno, yo al final no tenía cómo comprobarle eso, así que yo le dije, bueno, yo creo, más yo no he sido bautizado en lengua, pero yo sí creo de que eso existe. Es una manera de comunicarse con el Señor. Y bueno, al final yo fui a ese servicio de unción y Dios me bautiza. Estuve casi 20 minutos hablando en lengua allí, con una gloria tremenda. Y en ese momento que yo abro mis ojos, estaba un niño mirándome. Me acuerdo que mi suegra me llevó también, ¿se acuerda? No sé si te acuerdas, suegra. Y yo recibí el don de lenguas allí, y la presencia de Dios me tocó. Y me acuerdo que cuando abrí mis ojos, un niño como de 8 años me estaba mirando así. Me miraba así el niño y me decía, o sea, me miraba como que asombrado de todo lo que yo estaba hablando. Yo no era yo. Era algo que había bajado sobre mí. Ahora yo le estaba pidiendo a Dios de que se manifestara en mí. Yo le estaba pidiendo a Dios que Él tocara mi vida. Que yo quería vivir una experiencia sobrenatural. Por eso hay personas que no lo han desarrollado, no lo han vivido, porque no les interesa, y está bien. Dios no te va a dar nada de lo que no te interese. Dios no te va a dar nada porque Dios no es un padre que obliga a que tú quieras algo. Dios te da lo que tú quieres. Eso es un buen padre. Tu padre, un buen padre no te va a obligar a algo que tú no quieres, y más si es algún don o alguna manifestación de Él. Entonces, Dios te da lo que tú le pides. Por eso dice la palabra que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que hoy se abre la puerta de los cielos para ti. Hoy se abre la puerta de los cielos para tu casa. Hoy se abre la puerta de los cielos
para toda la familia de la fe. Así que bueno, vamos a ir dando inicio a esto que es tremendo, de lo que Dios habla a mi corazón en esta mañana. Y se trata de un espíritu de guerra. Voy a poner allí, espíritu de guerra. Es la palabra del día de hoy. ¿Y cómo funciona un espíritu de guerra? Un espíritu de guerra funciona en ciertos momentos en nuestra vida, en momentos puntuales, en momentos en la cual solamente debemos entrar en guerra. Este es el tema del devocional, así se llama el devocional. Vamos a poner acá espíritu de guerra, para que todos vayan ya de guerra. Ahora sí. Vamos a fijarlo aquí. Ahí está. Espíritu de guerra. Y esto es tremendo porque Dios, en cierta medida en nuestra vida, nos da la unción, sí, nos da el respaldo, sí, pero hay momentos en los cuales Dios empieza a fortalecer nuestro espíritu de guerra. Cada persona tiene un espíritu de guerra. Ayer escuchaba a una señora de 78 años aproximadamente. El hijo le hizo una entrevista y el hijo le pregunta: mamá, cuéntale a la gente cómo hiciste para tener 12 hijos y que los 12 hijos sirvieran al Señor. Me impactó esta historia que la vi. Te la voy a compartir ahora. Creo que la voy a subir a mi perfil mañana. Mañana en la tarde la voy a subir a mi perfil. Esta historia la voy a conseguir para subírtela, para que puedas ver lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando. Una madre dijo lo siguiente. Ayer la escuchaba y decía, el hijo le preguntaba: mamá, ¿cómo hiciste para que 12 hijos te sirvieran a Dios con pasión, con amor? Y ella empezó a hablar y a dar ciertos consejos. Y uno de los consejos que me llamó la atención, ella dijo como 5 consejos, pero hay 2 que me llamaron la atención. Uno dijo lo siguiente: afirma a tus hijos, comparte con ellos sus triunfos y hazles saber la importancia de sus triunfos. Por ejemplo, dale: mi campeón, tú puedes. Mi campeona, yo estoy contigo en este triunfo. En este emprendimiento, soy la primera en apoyarte. En este proyecto, soy el primero en orar por ese proyecto. Y dice que ella hacía eso con cada hijo. En cada proyecto les acompañaba. En cada proyecto estaba allí orando por ellos. Pero también dice lo otro que me llamó mucho la atención. Y es que dice que esta madre dice que entró en un espíritu de guerra. Y esto me llamó la atención. Como 12 hijos se sostuvieron. Dice que ya tiene 80 y pico, ya murieron 4, quedan 8 hijos. Y esos 8 hijos siguen permaneciendo en el Evangelio, siguen permaneciendo en la palabra, siguen siendo hombres fortalecidos en Dios. Y ella decía: lo logré por causa de Dios, obviamente, pero yo tenía un espíritu de guerra. Yo sabía cuándo era el momento de ayunar y yo sabía cuándo era el momento de guerrear. Y daba el ejemplo del hijo que tenía al lado. Le decía: este era el que peor se portaba, era el más rebelde, era el que más adicciones tenía, era el más mujeriego, era el que más estaba descarriado. Pero ella pudo entrar en guerra espiritual para ser fortalecida en batalla y para romper las fibras en el mundo espiritual de lo que se estaba levantando en contra de sus hijos. Entonces hay batallas y hay peleas que tienes que tener un espíritu de guerra para poder conquistarla. No la puedes conquistar a simple vista como, es fine, Dios es el Dios de amor y yo espero en Él. Es bonito poder creer en el amor de Dios y saber que Dios es un Dios de amor. Pero hay momentos en los cuales Dios nos manda guerra. Entonces, la pregunta es, este es un tiempo en el cual Dios te está fortaleciendo, pero hay guerras que tienes que ganar peleando. Y eso es parándote a orar. Hay veces que tú dices, yo voy a orar de rodillas. Y eso es muy importante, orar de rodillas. Pero hay momentos que a veces, cuando tú oras de rodillas, hay veces que si estás muy cansado, necesitas levantarte. Necesitas ponerte de pie
Y esto es lo que yo quiero hablar hoy. Cuando Josué sabía cuándo era el momento de doblar rodillas, pero sabía cuándo era el momento de levantarse a pelear. Entonces, yo quiero que tú sepas cuándo es el momento de levantarte a pelear. Este es un momento de levantarte a pelear. Por ejemplo, anoche, si tú ves que algo está sucediendo en el ambiente, ay, Señor, te entrego todo. No, levántate, Señor. Yo reprendo toda enfermedad que ha querido venir sobre mis hijos. Yo reprendo toda enfermedad que ha tocado mi morada. La vez pasada yo tenía a mi suegra enferma, en mi hijo, y yo me levanté. Y yo, Señor, entré en un espíritu de guerra. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, se termina toda enfermedad en la atmósfera que ha querido entrar a mi casa. Mi suegra se levanta y queda sana. Mi hijo se levanta y queda sano a partir de este momento en el nombre de Jesús. Amén. No se fue ni al día siguiente, en la tarde, todos se sentían mejor en la casa. La pregunta es, ¿será que uno es muy osado en hablar de esa manera? Hay algunas personas que critican esta manera porque dicen, ay no, es que tú tienes que esperar en la voluntad de Dios y Dios se encargará de todo. Ahora, esto suena muy bonito, esta frase, esperar en la voluntad de Dios. Pero entonces si siempre esperamos en la voluntad de Dios y no existiera el espíritu de guerra, entonces, ¿por qué Dios a través de su palabra ha puesto direcciones puntuales para guerrear? ¿Por qué si Dios le iba a dar la victoria a Josué de casi más de 39 territorios, por qué Josué no esperó y ya? ¿Por qué Josué no esperó en la Chanti, tomándose un tecito verde, un té de manzanilla, en la casa, esperando tranquilo a que la conquista llegara? ¿Por qué no se quedó tranquilo con unas palmeras allí en Israel, tranquilo, sin tener que ir a ningún lado? ¿Por qué no se quedó tranquilo y que le pusieran uvitas en la boca y ya, y sin guerrear, sin nada? Porque hay un momento de guerra. Ahí dice Maruqué, los violentos arrebatan el reino de Dios. Así mismo es. Entonces, si la palabra nos llama que debemos ser violentos, y no violentos con tu mujer, no violentos con tu esposa ni tus hijos, violentos en la oración, violentos en guerra espiritual. Entonces, ¿por qué muchas veces no tenemos la osadía para cambiar el switch? Por ejemplo, un switch prende una luz y apaga una luz. Bueno, aquí ahora porque estamos de día no se ve mucho, ¿no? No se ve mucho. Yo estoy cambiando de switch ahora mismo. Ahí se notó un poquito otro. Cuando tú cambias el switch, tú entras en otra atmósfera. Por eso Dios te está mandando a veces a cambiar el switch. Hay veces que no tienes el discernimiento para saber cuándo tienes que cambiar el switch. Pero hay momentos que tienes que cambiar el switch. Cuando hablo de cambiar el switch, es que entras en otra atmósfera, entras en otra manera de guerrear. Y esto es lo que te quiero hablar hoy, ya para ir avanzando. Dice Josué, capítulo 11. En Josué 10, ayer pudimos ver cómo el sol se detuvo en Gabaón. Dios le dio la victoria a Josué. Y no solamente eso, dice que aconteció que Josué, los hijos de Israel, acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. Y todos ellos quedaron y se metieron en las ciudades fortificadas. Dice que después de acabar con toda la gente de lo que hablaba ayer en Gilgal, o sea en Gabaón, cuando acabaron con toda esa gente que estaba allí, dice que quedaron los 5 reyes. Y los 5 reyes fueron y se escondieron en una cueva. Entonces cuando ellos se escondieron en una cueva, dice que entraron a ciudades fortificadas. Entonces Josué fue con el ejército de Josué, fueron allá. Dice que los mandaron a sacar. Quiten esa piedra y saquen a esos que nos levantaron guerra. Eran 5 reyes, imagínate esto. Esto fue tremendo, esto es histórico, esto es punta de lanza. Mandaron a sacar a los 5 reyes. Y Josué le dijo, pónganle el pie a cada uno en el cuello. Imagínense esa película. Yo no sé cuánto se está metiendo en la película ya. Josué le dijo, pónganle el pie en el cuello a eso. Y luego le dijo, y no tengan miedo. Josué le estaba enseñando a ellos que era un momento de guerra. Mira, verso 22, 10, 22.
Josué 10:22. Dice, entonces Josué dijo, abrid la entrada de la cueva y sacad a ella los 5 reyes. Y así lo hicieron. Lo sacaron de la cueva y aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Entonces dijo Josué, dice que abrieron la puerta, lo sacaron de la cueva. Y verso 24 dice, y cuando lo hubieron llevado, Josué llamó Josué a todos los varones de Israel. Y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies en el cuello. Imagínate esa escena, tiempo de Esparta, tiempo de guerra. Le pusieron el pie así, en el mismo cuello. Imagínate, estaban así, los 5 reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies y los cuellos sobre ellos. Y en el verso 25 dice, y Josué le dijo, no teman, ni se atemoricéis, o sea, no tengas miedo. Y luego dijo, sed fuertes y valientes. Esto es lo que quiero decirte hoy. Para poder enseñar a alguien a ser fuerte y valiente, primero tú tienes que ser fuerte y valiente. Para poder que tus hijos, tú le enseñes que sean fuertes y valientes, tú tienes que ser fuerte y valiente. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, ahí como dice Armando, dice, a veces el que no la vive, el que no la está viviendo, no sabe cómo actuar, y es así. Nadie sabe cómo reaccionar en un momento de dificultad. Nadie sabe cómo operar cuando la está viviendo en 3D, 4D, 5K, lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo. Nadie sabe lo que tú estás viviendo en carne propia. Por eso dice que cada mundo vive una situación y cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia lucha y cada persona la está viviendo basado en lo que está viviendo. Entonces, la pregunta es, entonces, si alguien la está viviendo allá, yo la estoy viviendo acá, entonces, ¿cómo yo resuelvo ese tema? Y es ahí donde Dios nos da un espíritu de guerra. Cuando Dios nos da un espíritu de guerra, es porque eso es brindado a cada uno según la situación y el Bagdad, la guerra, la tormenta, el desierto que esté viviendo cada uno. Pero Dios, en medio de eso, dice que Él nos respalda. Por eso cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios sale de Egipto, dice que la nube de gloria iba sobre nosotros. La nube de gloria representa al Espíritu Santo, representa que la compañía del Padre está con nosotros, aún en medio del desierto. Ahora, en medio del desierto, a veces pensamos que, en algunas ocasiones, pensamos que no está. Pensamos que no lo sentimos tan fuerte como otras veces, pero Él siempre está. Solamente hay herramientas que Él ha dejado que no necesitan ser reveladas porque ya las dejó. Entonces es lo que estamos haciendo, estamos ayunando. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una herramienta para poder entrar en otra atmósfera y poder entrar en guerra. Entonces, mira lo que dice Josué 10:25. Y Josué le dijo a ellos, no teman, no se atemoricéis, sed fuertes y valientes. Pero antes de él enseñarle a ellos que fueran fuertes y valientes, él tuvo que ser fuerte y valiente. Porque es muy difícil decirle a alguien en la iglesia o decirle a alguien en la familia, hey, esfuérzate, sé valiente, mira. Pero tú estás llorando acá, ay, no puedo pagar el arriendo, no sé qué voy a hacer, estoy preocupada y no tengo cómo pagar el carro, me acaban de botar, entonces estás pasando un tema difícil. Pero tú no estás siendo fuerte y valiente. Entonces Dios te manda que seas fuerte y valiente para que el día de mañana tú puedas decirle a otro, sé fuerte y valiente. Pero cuando tú se lo dices, no se lo vas a decir de la misma manera. Tú se lo vas a decir con peso de unción, con peso de autoridad. Por eso hay personas que Dios trajo al llamamiento y que pasaron por infidelidades. Bueno, esa mujer que pasó por infidelidades tiene el peso de autoridad para el día de mañana decirle a una mujer, sé fuerte y valiente, Dios está contigo, yo te voy a acompañar en oración y te voy a ayudar a que te levantes por medio de Jesucristo. Porque esa mujer ya la vivió. Esa mujer tiene el peso de autoridad de lo que vivió, poder
plasmárselo y de alguna manera replicarlo en otra persona. Por eso es muy importante que cuando tú vives algo, aprende de esa vivencia, fortalécete en esa vivencia para luego ayudar a otros. Dios te da la capacidad a ti para que el día de mañana tú puedas ser de bendición, un canal de bendición para otros. Es como en mi caso, yo sufrí 14 años de adicciones de droga. Por eso cuando me llegan casos de adicciones y que me dicen, no, es que yo no puedo, yo le digo, sí, tú puedes, porque Cristo es el que lo va a hacer por ti. Por eso dice la palabra, venid a mí todos los cargados, que yo os haré descansar. Él te quita esa carga, el Padre te quita esa carga y te da la capacidad de poder ejercer, de poder levantarte y de poder romper toda maldición de adicción. Yo hablaba hace poco, un tío mío murió en las drogas en Colombia. Otro tío mío quedó internado en otro lugar. Familiares también quedaron absorbidos por el alcohol, de parte también de padre. Entonces, cuando tú unes eso, a mí me tocó, me bañó, porque dice que las maldiciones van de la tercera hasta la cuarta generación. O sea que de alguna manera me tocó esa maldición. Y yo tenía una mamá que sí, pues que me daba todo lo mejor, siempre estaba pendiente de mí. Mi mami es una mujer maravillosa, siempre estuvo pendiente a todo dentro de lo que ella podía hacer. Y mi papá también, pero me alcanzó. Y a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué quisiera dejar esto? ¿Por qué no puedo dejar nada? Y por más que trataba, no podía dejar. Fui a Narcóticos Anónimos y no podía dejar. Pero el día que empecé a entrar en guerra, que empecé a usar la guerra para derribar las maldiciones generacionales para mi vida, yo me ponía la mano y yo, se va toda ansiedad en el nombre de Jesús. En esta hora yo oro por toda ansiedad que ha venido sobre tu vida, por toda adicción del pasado que te ha querido visitar, por toda cosa que no te ha podido dejar crecer. Yo oro en esta hora y se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así como Dios lo hizo conmigo. Yo entré con un espíritu de guerra y Dios cambió el curso de mi historia. Hoy Dios te está cambiando el curso de tu historia. Hoy Dios está cambiando el curso de tu llamado. Ahí podemos ver también a Jonathan. Cómo Dios lo toma. Fue a un yate y estaba ahí tomando, y en ese mismo la esposa estaba en guerra espiritual, estaba en guerra. ¿Y qué resulta? Dios le habló encima de un cooler, imagínense. Sé que él vio como una luz y Dios le habló en ese momento. Así Dios va a empezar a llamar a tu familia. Dios va a empezar a hablarles en los lugares más oscuros. Dios va a empezar a hablarles en los lugares más fuertes, dentro de una discoteca, como también me habló a mí en su momento, porque ya Anaís había entrado en un espíritu de guerra. Yo llego a los pies de Cristo y estaba dentro de una discoteca, pero una mujer se levantó con un espíritu de guerra también, y ese espíritu de guerra me atrajo y me transformó la vida y la existencia. Pero es hora de levantarte en guerra por tus seres queridos. Están más cerca de lo que crees, están más cerca de lo que piensas, pero es hora de levantar guerra por ellos, guerra por tus hijos. No los sueltes. Hay veces en la noche que te tienes que parar y poner aceite en su cuarto, en su recámara. Señor, yo unjo mis hijos, yo unjo el marco de la puerta del cuarto de mis hijos, yo unjo sus calzados, porque la gloria de Dios visitará su vida tarde o temprano y Dios te contestará. Dios te va a contestar. Y luego que sucede eso, dice que fueron colgados en un madero a ellos, y toda la noche los puso. Luego que murieron los pasó dentro de una cueva, pusieron piedras encima de la cueva y recordaron ese lugar para siempre. De que ese lugar habían sido derrotados los 5 reyes que lucharon en contra de Josué y murieron por meterse con un hijo de Dios. Hay algo tremendo, y es que el espíritu de guerra me llama la atención, porque cuando se unieron varias naciones para atacar a Josué, Dios mismo arrojaba piedras desde el cielo y peleaba por Israel. Ustedes se dieron cuenta de lo que yo hablé ayer. Dios empezó a mandar piedras
desde el mismo cielo. Imagínate que te caído peñas en el cielo. ¡Pa, pa, pa, pa! Y que tú estés peleando contra los hijos de Dios y te empiecen a caer piedras. Eso pasó físicamente, históricamente. Ahora, imagínense en el plano espiritual lo que Dios puede hacer por ti. Hay veces que no creemos la capacidad de nuestro Padre amado, pero yo creo que Dios es fiel y que aún Él ha mandado piedras a los enemigos que se han querido levantar en tu contra. Y aún ha permitido a otros que avancen un poco para que tú tengas un tiempo de guerra. Porque hay personas que pueden guerrear por ti, pero no es lo mismo que tú guerres tu propia batalla. Muchas veces tenemos el síndrome ese que se llama guerrea tú por mí, síndrome guerrea tú por mí. Ese síndrome no funciona muchas veces. A veces llega por el alcance que tiene el guerrero que está guerreando por ti. Pero Dios quiere que tú puedas pelear tus propias guerras. Hay guerras que son muy personales tuyas, que tú mismo tienes que derribar. Como ese muchacho que un día me pasa el celular y me dijo, pastor, por favor, necesito que usted me ayude en esta guerra. Bueno, yo no era pastor, era amigo. Amigo, necesito que tú me ayudes a pelear esta guerra. Y me pasó el celular y me dijo, mira, te paso el celular, aquí está. Por favor, bórrame a esa filistea, bórrame a esa mujer que ya está pasadísima. Esa mujer está que me vuelve loco, está muy pasada. Bórramela. ¿Cómo que te la borra, hermano? Sí, bórramela porque yo no puedo, pastor. Es que, mírala, es que está muy explotada, bórramela. Yo es que no tengo que mirar eso, varón. Yo no tengo que mirar eso. Si usted no tiene la capacidad de borrar lo que le hace daño a usted, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Porque cada uno tiene la capacidad en Cristo Jesús de renunciar a lo que le está haciendo daño. Y esto requiere de decisiones. Por eso un líder con un espíritu de guerra necesita ser decidido. Tiene que ser un hombre que decida cuándo entrar en guerra y cuándo no. Tiene que ser un hombre decidido a pelear una batalla. Pero hay personas que tienen el síndrome de lucha por mí, pelea tú por mí. Oye, ora por mí, mira, ora por mí que me está pasando esto. Oye, mira, que ora tú por mí que me está pasando esto conmigo. Es muy bueno unificar al pueblo para orar por una petición, pero no hay nada más poderoso cuando alguien entra en guerra. Por eso Josué los puso al frente de los reyes y les enseñó a que pusieran el pie sobre el cuello de ellos. Pero esto también lo podemos llevar a lo espiritual. Josué le estaba enseñando a ellos a que habían guerras que ellos mismos tenían que llevar a cabo y que tenían que aprender y tener los pantalones para desarrollar autoridad basado en que ningún rey natural podía pasar por encima del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue una gran enseñanza que Josué le dio a ellos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? No sé cómo concibes a Jesús el Hijo de Dios. Porque cuando leemos el Evangelio, también los Evangelios, vemos que ellos pudieron ofenderle, insultarle, golpearle, escupirle. Y quizá pensamos que el Señor es siempre así, pero no podemos ignorar que aunque se hizo carne, se despojó de su gloria y habitó entre nosotros. Él es Dios y está sentado al trono, al trono. Él es el Hijo de Dios que venció a Satanás, le anuló el acta, el decreto en nuestra contra y la clavó en la cruz, despojando los principados y las potestades y triunfando sobre ellos en el madero del Calvario. Jesús salvó nuestra vida. Eso es un espíritu de guerrero. Jesús, nuestro Salvador, es guerrero. Cuando delante del Señor saca a Israel también de la tierra de Egipto, y la nube de gloria, que es el Espíritu Santo, pasa delante del pueblo para guiarnos. Él siempre ha tenido, el Señor siempre ha querido, porque Él es guerrero, y el Señor siempre ha querido transferirnos ese espíritu de guerrero en nosotros. La gente piensa que ir a la cruz del Calvario tuvo que tener un espíritu de guerrero para pelear con el mismo Satanás. Y antes de ir al madero también peleó con Satanás. Pero Él usó palabras puntuales para derribarle. ¿Qué palabras estás usando tú para derribar a Satanás? Ay,
Ay, es que no sé, pastor, yo tengo como que, ay, no sé, la verdad es que no sé cómo pelear esa batalla con mi novio, porque no sé cuándo, porque yo lo amo y él me ama. Déjate de tontería, ponte a pelear. Si tú quieres que ese novio sea de Dios, guerrea, levántalo, llévalo a la iglesia, úngelo. Si ya estabas con él cuando llegaste a Cristo, obviamente. Pero si tú ya eres un creyente y te vas a meter con un yugo desigual, bueno, prepárate para pasar todas las tormentas y la lucha. Esa lucha es tuya también, así que agarra lo tuyo y coge lo tuyo callado. Y empieza a reprender y a orar hasta que algo suceda. Porque muchas veces queremos cambiar a las personas, pero realmente primero tenemos que empezar por nosotros. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Ya vamos terminando. Ya para ir terminando, hay algo que quiero dejarte muy importante. Y es esto. Y lo último que quiero hablarte es la capacidad con la que tuvo Josué para poder llevar esto a cabo. Si tú no tienes la capacidad de hacer algo, entonces tú no tienes la capacidad de ir a guerra, o tú no tienes la capacidad de sostener el triunfo. Hay muchas personas que piensan que el espíritu de guerra llega solamente hasta guerrear y conseguir algo. Por ejemplo, te voy a explicar algo. Tú estabas guerreando por alguien de tu familia. Este familiar, tú sentiste que ya empezó a tener un cambio. Y de allí tú le diste gloria a Dios y bueno, viste el espíritu de guerra que había en ti y viste un cambio. Pero solamente llegaste hasta allí. Muchas veces el espíritu de guerra nos da victorias muy tremendas, pero a veces no tenemos la capacidad de sostenerla. Aquí viene una revelación tremenda. Muchas veces Dios nos da ciertas conquistas, pero a veces no tenemos la capacidad de sostener las conquistas. Esto se pone más bueno. Muchas veces Dios quiere llevarte a grandes conquistas y te las da a las conquistas, pero a veces no tienes la capacidad de sostener las conquistas. ¿Cómo así? Esto se pone mejor. Dios quiere darte las conquistas nuevas que vas a tener, pero muchas veces no tienes la capacidad de sostenerlas. ¿Por qué? Por la frialdad espiritual. ¿Por qué? Por las heridas de tu corazón. ¿Por qué? Porque murmuras. ¿Por qué? Porque te quejas. ¿Por qué? Porque como que pones malas caras. Porque tienes una actitud pésima frente a la vida. ¿Por qué? Porque si tienes que trabajar en algo y necesitas llevar a cabo el sustento y no tienes las agallas para poder decir, yo tengo la disciplina para hacer esto, qué sé yo, necesitas levantarte, qué sé yo, a las 4 de la mañana para algo, para determinar algo en tu trabajo puntual, pero tú dices, no, yo me levanto a las 10 porque yo estoy bien cansado, yo me levanto a las 11 mejor, y a las 11 arranco. Entonces no tienes la misma capacidad para sostener algo. Entonces por eso, para tú poder ser determinante y tener la capacidad para sostener algo, tienes que tener disciplina. Pero quiero hablarte de la capacidad que tuvo Josué, porque no me quiero salir del tema. Y ya vamos terminando. No quiero que te pierdas esto. Esto va a ayudar mucho en tu vida espiritual y en tu vida natural. Te va a ayudar a crecer. Mira esto. La capacidad rara vez se consigue de la noche a la mañana. Incluso el gran Josué tuvo que prepararse durante muchos años para manejar la enorme tarea que se le había encomendado. Cuando murió, capacidad podría haber sido su segundo nombre. Cuando Josué murió, su segundo nombre hubiese podido ser capacidad. Porque él demostró capacidad en todo lo que hace. Lo que pasa es que muchas personas, Dios le da espíritu de guerra, ellos guerrean por algo, pero cuando ya sienten el sabor de la pequeña victoria, no tienen la madurez y la capacidad para sostener la victoria. Y eso es lo que pasa con muchos líderes hoy en día. Eso es lo que pasa lamentablemente con muchos hombres de Dios. Que Dios les da la capacidad de sentir el sabor al triunfo, pero no tienen la capacidad de sostener el triunfo.
Por eso, Pastor Gitá, que ahí está con nosotros también, un abrazo fuerte. Saludos a todos los que se están conectando también. Ya estamos ya en la parte final del devocional. Y es eso. Dios te da la capacidad de triunfar. Tú sientes el sabor a triunfo, pero tú no tienes la capacidad de sostener el triunfo. Y eso es lo que pasa. Por eso a veces somos inestables en lo que hacemos. Pero Dios hoy te está hablando. Yo sé que Dios te está hablando hoy. Y mira esto. Lo primero, Dios usó a Josué durante generaciones. ¿Por qué lo usó durante generaciones? Lo usó durante la generación de Moisés, pero después lo usó con su propia generación que venía subiendo. Una generación totalmente diferente, una generación distinta. Lo usó en 2 generaciones. Porque Dios no solamente te quiere usar en una generación, Dios te quiere usar con tus generaciones. Dios te quiere usar con las generaciones de tus hijos. Por eso tú puedes ser apto y capacitado para diferentes generaciones, no solamente con lo tuyo. 2. Dios confió en Josué para dirigir las campañas militares desde el desierto, desde Canaán. O sea, ya Dios le estaba entregando ciertas tareas a Josué antes de convertirlo en líder. Confió en él para dirigir las campañas militares desde Canaán. Dios te está dando confianza para dirigir ciertas campañas militares en tu familia, en tu trabajo, en el ministerio donde Dios te puso. Pero si tú dices, es que yo no me veo, es que yo no me siento. Si no te ves, no te sientes, tranquilo, Dios va a moverte y Dios va a poner a uno. Pero si Dios te puso, es porque Dios ve en ti la capacidad de que tienes las agallas para hacerlo. Y a veces es muy importante tener un equilibrio entre lo espiritual y la capacidad de ejercer para poder sostener algo. ¿Ustedes quién creen? El ministerio de Aviva Vive Feliz. Muchas personas se dicen, ¿cómo puede? Ayer hablábamos, ¿cómo hemos podido ser sostenidos? Estamos en una reunión con producción y con los pastores. Y hemos podido ver la mano de Dios realmente. Hemos podido ver la mano financiera de Dios a través de la vida de ustedes. Cómo Dios ha dado la provisión para levantar a Aviva Vive Feliz. Cómo llegamos. Más de una inversión de aproximadamente más de $54,000 para solamente entrar en pandemia, mudándonos a un lugar 4 veces más grande. Y la pregunta es, ¿cómo se hizo eso? ¿Cómo se logró eso? No era porque el pastor predica bonito, no, o porque mi esposa tiene ondas, a veces las ondas le quedan lindas. No es por eso. Es porque cuando se entra en guerra, Dios abre las puertas de los cielos. Cuando se entra en guerra, Dios manda la provisión que tú necesitas. Por eso tú no tienes que pedirle a tu tío político o a tu padrino o a tu papá que te resuelva un problema económico. Pídele al que resuelve realmente, al Dios. Si tú estás orando por un negocio, Señor, yo no tengo cómo, pero tú vas a dar la provisión. De repente te llega la provisión para ese negocio. Y Dios levanta un negocio cuando tú no tenías nada. Y la pregunta es, ¿no tuviste que estar tocando puertas y molestando a Raimundo y a todo el mundo? No, Dios te dio la provisión para que tú sepas de que Él va contigo en ese negocio. Entonces Dios va a sostener lo que tenga que sostener porque Él es el Dios, Jehová Jireh, el Dios que provee. Y ya voy terminando. Dios permitió a Josué acampar a Moisés al monte Sinaí, o sea, le permitió seguir a su líder y que acampara con él. ¿Qué le estaba enseñando allí? Mira al líder, síguelo, mira cómo lo hace y mira cómo opera. Mira cómo se santifica. Mira cómo habla conmigo. Dios estaba preparando a Josué para el liderazgo. Él en ese momento ni siquiera estaba pensando en ser el sucesor, pero Dios lo estaba empujando, porque pronto ya Dios lo había visto como sucesor. Lo que pasa es que Dios ve el futuro. Tú no puedes ver el futuro. Dios proféticamente te da ciertas cosas del futuro, pero tú no puedes ver el futuro. El que ve el futuro es Dios. Tú puedes ver ciertas cosas, ciertos pasajes puntuales del futuro que Dios te quiere revelar en un momento dado, pero tú no puedes observar el futuro. Dios sí puede ver el futuro. Entonces, Dios vio el futuro de Josué como el siguiente líder sucesor y lo estaba preparando, por eso lo llevaba a acampar con Moisés. ¿O qué pensaba? Que le hacía, que le ayudaba a hacer la leña al Moisés de la fogata para parquear con Moisés y comer marshmallow y
cantar coritos y ya. No. Estratégicamente, Dios es un Dios de estrategia. Y Dios estaba poniendo a Josué al lado de Moisés para que aprendiera cómo Moisés subía al monte a hablar, cómo Moisés se retiraba a orar, cómo Moisés se le revelaban las tablas, cómo Moisés estaba allí pegado a la unción que estaba recibiendo la impartición de Moisés. ¿Por qué tú crees que yo voy al culto de unción hoy que tiene Osana? Yo no voy por ir. Yo no voy por decir, ay, estamos aquí sirviendo. No, yo voy porque su pastor siempre está buscando la unción. Sus pastores siempre están con sed de buscar más de Dios. Porque en una atmósfera de esa categoría hay milagros, hay unción. Yo recibo y de eso que recibo yo imparto mañana, porque mañana es el de nosotros. Entonces yo recibo y yo imparto para todo lo que se va a vivir hoy, mañana y todos estos días. Va a ser días de gloria. Entonces la pregunta es, sé sabio en los movimientos que Dios te pone. Si Dios te puso en un lugar, es por algo. Es para que aprendas de lo que Dios quiere hacer. Dios llamó a Josué también, lo cuarto, a espiar la tierra prometida. ¿Para qué la mandó a espiar? Para que él trajera un informe diferente. Es que ya había puesto en él un espíritu diferente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos la están agarrando? Dios nos mandó a espiar. ¿Por qué Dios nos mandó a espiar a otros dos? ¿Por qué nos mandó a espiar a Tito y a Carlos? O a Catita o a Zimbalá. No, Dios mandó a Caleb y a Josué porque Dios sabía que ellos tenían un espíritu diferente y que iban a traer un informe diferente. Ya Dios estaba trabajando en el corazón de guerreros antes que fueran guerreros. Ya Dios estaba trabajando en el corazón de un sucesor antes que fuera sucesor. Hoy Dios está trabajando en ti. Antes de la posición que te van a dar, Dios ya te está preparando. Antes de llegar a ser gerente, Dios te está dando la capacidad de supervisar. Antes de que Dios te entregue la capacidad de ser un ministro de alabanza, Dios te está dando la capacidad de adorar en secreto primeramente. Antes de Dios darte la capacidad de un evangelista, primero evangeliza a la gente de tu trabajo. Primero gánate a la gente de tu empresa. Primero gánate a la gente de la cafetería. Saluda, di Dios bendiga, ora por ellos. Si te diga, me duele el codo, voy a orar por tu codo. Me duele la oreja, déjame orar por tu oreja. Empieza a hacer el trabajo que Dios te encomendó. A veces puede ser en lo pequeño, en lo secreto. Yo admiro por eso a mi esposa, porque mi esposa no esperó el llamado de pastora para ser pastora. Ya mi esposa venía ejerciendo el llamado sin saberlo, porque Dios lo había puesto en su corazón y ella ganaba todas las almas. Iba al McDonald's, se ganaba el McDonald's, iba al Burger King, se ganaba el Burger King, iba a la esquina de la casa, se ganaba la esquina, iba al seguridad y invitaba al seguridad, iba a la tienda y la que estaba fumando en la tienda, que trabajaba en una empresa de carros, le decía, ven, te invito a mi Alfa, Dios te bendiga, Dios tiene un plan, deja eso, Él tiene un plan para ti, déjame orar por ti. Ya trabajaba desde antes de ser sucesora, o más bien de recibir el llamado. Así que voy a orar en esta hora ya para terminar. Dios te está dando la capacidad para sostener algo. Con eso quiero que te quedes. Te dio un espíritu de guerra, pero también te va a dar la capacidad para sostener la victoria y el triunfo que está, ya para algunos está reventando, ya para otros está a punto de llegar, para otros llegará mañana. Para otros está la nube condensada a punto de que salga todo lo que el Padre prometió. Así que permite orar por ti para que tengas la capacidad de sostener el próximo triunfo. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que el espíritu de guerra, en esta hora, Padre, se derriban los altares, Señor. Se derriban, Señor, en esta hora todo lo que ha querido causar guerra a los hijos de Dios. En esta hora tú pones espíritu de guerra en ellos. Todo pasado que quiera tocarle las puertas. Toda adicción que quiera volver. Toda lucha o tentación por la cual puedan estar luchando. Hoy nos levantamos con un espíritu de guerra para, Padre, disolver, erradicar, quitar, Padre, todo lo que pueda ocasionar separación entre tú y ellos, Padre.
Señor, declaramos, Señor, que es Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Padre, y tú, dice tu palabra, que tú peleas con nosotros. Señor, y así como nos enseñaste a través de Josué que pusiste los pies de los guerreros de Josué sobre los cuellos de los 5 reyes y luego que murieron los metieron dentro de la cueva que pertenecían, Padre, eso es para enseñarnos a nosotros de que hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo para levantarse en guerra. En esta hora, allí cierra tus ojos. Vas a recibir algo nuevo de Dios. Hoy veo fibras espirituales rompiéndose. Hoy veo fibras en el mundo espiritual que el diablo ha estado tejiendo en contra de ti. Pero hoy se derriban por medio de la palabra en esta hora. Adicciones, Padre, todo espíritu inmundo que ha querido venir sobre tu casa a traer confusión, a traer división, a traer contienda, te hablo por tu nombre. Y en esta hora yo te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera de la vida de los hijos de Dios. Padre, y toda enfermedad, por el poder de tu palabra. Veo enfermedades que han querido visitar las familias y ha tomado a la familia completa. Veo enfermedades como que han pasado uno tras otro y el mismo diablo ha querido hasta quitarte dinero en pastillas. Hoy se termina eso en el nombre de Jesús. Plan del diablo maléfico. Hoy quedas inoperante. Dios me está revelando en esta hora que hay familias completas que han pasado por momentos de enfermedad, tos crónica, enfermedades en los pulmones, han gastado dinero, mascarillas, han ido al hospital, enfermedades gastros. En esta hora que ha pasado toda la familia, en esta hora por el poder de la palabra, hoy se termina en el nombre de Jesús y se van fuera. Hoy recibirán sanidad en el nombre de Jesús. Bacterias se va fuera de los organismos en el nombre de Jesús. Y Padre, en esta hora enfermedades crónicas se van fuera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Te doy gracias, Señor, por esta hora. Y tú das hoy un espíritu de guerra, pero también das la capacidad de sostener el triunfo. Que el Señor te bendiga, que te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, tu mamá es sana en el nombre de Jesús, hija. Ahí recibe toda enfermedad de los pulmones, se va fuera en el nombre de Jesús. Bueno, familia, vamos a mandar saludos. Ya sé que algunos quieren ir a tomarse un vasito de agua, una avenita y a disfrutar de este hermoso día que Dios nos da. Así son las maravillas que Dios tiene para ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer tu rostro. Y recuerda que dentro de ti hay un espíritu de guerra, pero también Dios te da la capacidad de sostener el triunfo. Que vayan de la mano. No te quedes solamente con el espíritu de guerra. Quédate también con la capacidad de sostener el triunfo. Dios te ha dado sabiduría para eso. Dios te ha dado entendimiento para eso. Y Dios te ha dado la unción para eso. Así que bueno, el que no puede ir hoy, vamos a estar allá en el Rommel Fernández. Mañana seguimos también nuestros servicios, culto de unción, mañana también. Ve con un corazón expectante. Mari, oramos por Mari, Señor, para que el Señor abra una puerta de trabajo sobre su vida. En el nombre de Jesús. Guerra y capacidad. Así me encanta eso. Guerra y capacidad. Así es. Dios te da guerra para guerrear una batalla, pero también te da la capacidad de sostener la victoria. Dios te bendiga, familia. Que el Señor te guarde y te bendiga. Les amamos. Bendiciones.